¿Qué cree, tío Alberto? Aquí esta plaza es histórica porque es el Jardín de San Juan, la iglesia del Buen Tono, la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y Basílica de San José, el mercado de artesanías y por supuesto este jardín de don Ernesto Pujibet o de San Juan. Y aquí, en estos viejos edificios que pertenecían a la fábrica de cigarros El Buen Tono, ¿qué cree? Mire, ¿usted sería capaz de comerse una tortota así en un santiamén? Si es capaz, gratis se la dan, mire, gratis si te la terminas en 20 minutos. Esta super torta, ¿cómo ve? ¿No cree que existe? Pues mire, venga, tío Alberto, acá, porque yo le voy a mostrar que esta torta es enorme. La torta super astro, mire, tiene jamón, queso, milanesa, pollo, pierna, jitomate. A que no se la acabe en 20 minutos, pues ya lo sé que no, pero nada, le estoy mostrando un lugar que hacen unas tortas deliciosas. Sígame. Y bueno, siguiendo con nuestra serie, los luchadores que hacen después de luchar, mire, este lugar es de un luchador, que ahorita le digo quién es, y tiene tortas como Baby Richard, torta Último Guerrero, torta Blue Demon, torta Ultraman, Perro Aguayo, Solar, Superastro, Mini Superastro, Lismar, tortas del Santo, Babyface, Blue Demon, y hay una torta que se llama Super Astro Especial, que es baguette de 40 centímetros con 2 kilos 50 gramos con 8 ingredientes, bistec, pollo, jamón, tocino, salchicha, queso, chorizo y huevo. Y ya vio por qué los luchadores caminan así, pues porque se alimentan rete bien. Y bueno, pues estas son las pequeñas, estas han de ser las de mini astro, no, mini superastro y la de sándwich. Bueno, ¿qué le parece si ahorita sí, tío Alberto, le doy la sorpresa y le presento a un luchador célebre que aparte de eso hace unas tortas especiales? Y bueno, tío Alberto, este es al maestrazo que le quería presentar, una leyenda de la lucha libre, maestro. No, gracias, muy amables, esta es su casa y como siempre haciéndoles la invitación que vénganse a comer una rica torta aquí con su amigo Superastro. Es que siempre pensamos, ¿y qué hace un luchador después de luchar? Bueno, tenemos muchas actividades como prepararnos, estar en el gimnasio, haciendo nuestros ejercicios y la vida cotidiana, a trabajar como Dios manda. ¿No? Que además, bueno, un negocio que requiere talento, sabor, gusto, sazón, que es las famosas tortas de Superastro, su servidor. Nada más, que son esas enormes tortas que usted inventó, maestro, de 40 centímetros. Unas tortas, bueno, se puede decir unas porque he llevado varias a varias partes, a varios destinos, a varios países, como es Japón, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y toda la República, porque siempre tengo amistades por todos lados y siempre me hacen el favor de pedirme una por teléfono. Cuando vengas me traes una y con mucho gusto se las llevo hasta donde, no me diga, hasta donde pueda llevarla, ¿eh? Claro, porque además pues se requiere, no nada más, se debe saber el sazón, el gusto y ese punto mágico. Toque mágico. Claro, obviamente es una satisfacción, un gusto tener estos tan sabrosos alimentos aquí en nuestro país y de verdad comerse una rica torta yo creo que tiene todas las proteínas, el jitomate, la cebolla, el aguacate, la mayonesa, la carne, todo eso es una cosa que tiene todo lo que se nutre un deportista. Pero que además sus tortas le rinden homenaje a varios luchadores. Ah, claro que sí. Tengo la torta Blue Demon, la Santo, la Huracán Ramírez, la Lismar, la Perro Aguayo. La del Perro Aguayo, ¿qué ingredientes lleva? Lleva pollo, mole y pierna. No, pero sabrosísima. La de Blue Demon son champiñones, queso con champiñones, bistec y milanesa de pollo. Y son grandes, maestro. Aquí nadie se va con hambre, todos se van satisfechos y con ganas de regresar. Porque además los luchadores comen y necesitan nutrirse, ¿no? Parece mentira, pusimos este negocio jugando, pensando en alimentarnos bien
y fue un éxito y nos ha llevado al éxito de estar aquí más de 28 años. Porque usted tiene muchos cuates luchadores que lo frecuentan. Claro, vienen aquí diferentes compañeros. ¿Como quién es más? Pues Sin máscara para no balconear. no, sin máscara Atlantis, viene el Rayo de Jalisco, viene, bueno, si te digo nombre Solar. Solar. No, aquí vienen bastantes compañeros. Oiga, ¿y cómo se le ocurrió esa torta tan enorme? Una broma que le hice a un compañero cuando recién inauguramos hace 28 años, le jugué una broma poniéndole una torta de ese tamaño, pensando en broma, y se hizo un éxito ¿Para que se la comiera? para que se la comiera. ¿Se la comió? No, porque nosotros siempre jugábamos que vamos a tragar como gladiador, y de ahí sale la idea de la torta. Y de verdad que fue un éxito desde la primera vez que se la puse en la mesa a mi compañero. Oiga, ¿y cómo se llama la torta? La torta, por lo normal, en otra parte se llama gladiador, pero aquí conmigo es la superastro. La Superastro, que además usted reta al cliente. No, aquí tenemos la competencia que si vienen y se comen la torta en 20 minutos, es gratis, no la pagan. Y los estamos esperando a ver quién más viene a retarme. ¿Y a poco sí ha habido alguien que acepte el reto y lo gane? Aquí no, hasta la fecha no hemos tenido quien nos gane. Han competido, pero no nos han ganado. Pero sí, en la trayectoria que tenemos de 28 años, más de 600 personas. Gracias. No, es un placer. Como siempre, aquí los espero. Plaza San Juan, número 7, en el puro centro de la ciudad. Su amigo Superastro. Cómanse una torta gratis, vengan. Gracias. Pues ya están gorrones, ya los invitaron acá. Yo ya me voy y ya les enseñé otro lugar de la Ciudad de México, sibaritas y gourmets del asfalto. Lugarcitos como estos no hay todos los días. Estamos viendo ahí, ojitos pajaritos, pero qué bonito es. Ay, esa torta que está riquísima. Y nos vemos.